Juan Pablo Lucumí ya está listo para repasar toda la información económica que tenemos esta mañana de miércoles. Hoy vamos a empezar con la segunda economía del mundo, con China, porque el sector industrial muestra signos débiles de forma consecutiva y en noviembre encadenó 8 meses por debajo del puntaje considerado como crecimiento. En noviembre el sector manufacturero reportó un puntaje de 49,2 en el índice PMI de este sector, un dato que fue 2 décimas por encima del dato de noviembre, pero que no supera los 50 puntos, que es la medida mínima para considerarse crecimiento industrial. Cualquier dato por debajo de estos 50 puntos es entonces una contracción, y China justamente lleva todos estos meses debajo de estos 50 puntos. Este escenario demuestra la floja demanda interna y el delicado momento económico de China, que se propuso este año cerrar con un crecimiento de su PIB del 5%, una cifra muy alineada a las previsiones de crecimiento económico que ayer la OCDE estimó para el gigante asiático, y lo que sería un avance de 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento de Estados Unidos, que se espera sea del 2%. Pero lo cierto es que junto con esta señal de debilidad, el gobierno ha prohibido publicar los datos sobre ventas de inmuebles, otra prueba de que el mercado inmobiliario sigue su caída sin fondo y que da signos de un Beijing que prefiere mostrarse menos transparente en momentos de desafíos. Todo esto ocurre mientras el presidente francés Emmanuel Macron está en la capital china para iniciar una visita de Estado centrada en la corrección de los desequilibrios comerciales con Beijing y en la guerra de Ucrania, un conflicto en el que espera también París que China impulse avances hacia un alto el fuego. Recordemos que China y la Unión Europea, como bloque en la que Francia hace parte, han tenido acercamientos importantes en los últimos meses luego de la ofensiva de aranceles que desató Trump. En el pasado, los europeos han acusado a los chinos de vender productos excesivamente baratos por los subsidios que despliega el gobierno chino y con los cuales los europeos no pueden competir. Vamos a profundizar más sobre el panorama industrial en China y lo haremos con el informe que nos envió nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Malas señales está emitiendo China. La actividad fabril se contrajo en noviembre debido a la ralentización de los pedidos, lo que indica el clima deprimido de la economía. Es un retroceso escaso, pero son ya 8 meses seguidos de contracciones. También los beneficios industriales cayeron en octubre en línea con una demanda doméstica que no responde a los estímulos gubernamentales. Y la actividad del sector servicios se expandió en noviembre al menor ritmo de los últimos 5 meses. Ha perdido fuelle la economía china, que en el tercer trimestre creció un 4,8%, el porcentaje más bajo en todo el año, pero que no debería impedir alcanzar el objetivo anual del 5%, a pesar de los problemas larvados como la baja demanda, el paro juvenil o sobre todo el mercado inmobiliario. Este es una fuente inagotable de malas noticias desde que más de 4 años atrás el gigante Evergrande se viniera abajo y el suelo aún está lejano. Sostienen los analistas que el precio de la vivienda nueva seguirá cayendo al menos un par de años más, alrededor de un 15 o 20% sobre el precio actual, antes de que el mercado se estabilice. Lo había intentado todo el gobierno para recuperar la confianza, o al menos eso creíamos, porque esta semana ha sacado 2 herramientas nuevas. Si el mercado no mejora, al menos rebajemos la información para que no cunda el desánimo. 2 agencias privadas referentes en la industria han recibido la orden de Beijing de suspender la publicación de datos inmobiliarios hasta nueva orden. El silencio ha empezado ya en noviembre, un mes que los expertos habían previsto como especialmente negativo. La medida recuerda lo ocurrido meses atrás, cuando China dejó de publicar cifras oficiales del paro juvenil y solo la reanudó cuando mejoraron. A esa falta de transparencia se suma la censura. Las principales plataformas han eliminado 40.000 comentarios de internautas que expresan pesimismo sobre el mercado inmobiliario o que generan el pánico. Ahora sí parece que el gobierno lo ha intentado todo ya. Dejamos a China, vamos a Europa, porque la Unión Europea sigue discutiendo si podría, cómo podría utilizar los activos rusos en entidades financieras del bloque para financiar a Ucrania en medio de la guerra. Con algunos países rechazando justamente esta idea. Bélgica ha sido uno de estos que ha rechazado contundentemente usar los activos rusos que Occidente congeló desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania. Un dinero que la Unión Europea ha considerado, como decíamos, para financiar esas necesidades de este país. Estos son los argumentos de Bruselas para su rechazo. Hemos dicho repetidamente que consideramos que la opción del préstamo de reparaciones es la peor de todas. Como es arriesgado, nunca se había hecho antes. Todos pueden ver lo difícil que ha sido durante meses encontrar una solución sólida a la opción propuesta.
Esto explica por qué seguimos pidiendo una alternativa, concretamente que la Unión Europea pida prestadas las cantidades necesarias en los mercados. Es una opción bien conocida, robusta y bien establecida, con parámetros predecibles. El esquema de préstamos de reparación conlleva riesgos económicos, financieros y legales consecuentes. No es aceptable usar el dinero y dejarnos solos enfrentando los riesgos. El préstamo de reparaciones propuesto claramente no es nuestra opción preferida. Bien, tal y como escuchábamos, ¿no?, al canciller de Bélgica, es que las posturas dependen en función de cómo están repartidos, ¿no?, estos activos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Veamos, si es que Occidente tendría confiscados aproximadamente unos 260.000 millones de euros, según los datos revisados hasta junio de este año, de los cuales unos 210.000 millones de euros estarían en la Unión Europea, o sea, más del 80% de los activos. Justamente esta cifra, 210.000 millones de euros, es de la que hablaba hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fuera del continente, en Japón, estarían unos 42.000 millones de euros, o sea, un 16% del total, y menos del 3% estarían repartidos en entidades financieras entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Este miércoles, la Comisión Europea dijo haber escuchado las preocupaciones de Bélgica e hizo dos propuestas. Por un lado, un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones, y el otro, la emisión de deuda de los mercados con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea. Y es que en Bélgica es donde permanece la mayor cantidad de los activos rusos congelados, y justamente esta es la mayor preocupación de Bruselas, que no se garantice la legalidad internacional al usar el dinero que oficialmente le pertenece a Rusia, y que sería Bélgica la principal afectada en caso de retaliación. Vemos como un 74% de lo que está en la Unión Europea está justamente en Bélgica. Ahora revisamos cómo opera a esta hora el mercado bursátil. Mientras se dan estas declaraciones, hay que decir que es Madrid el principal ganador con un 1,2%, Frankfurt sube levemente un 0,2%. Juan Pablo, muy interesante las implicaciones políticas, económicas, legales de este tema. Lo seguiremos contigo y con Esther desde Bruselas. Hay mucha tela para cortar todavía. Eso es, y como decimos, aquí lo seguiremos. De momento, brevísima pausa, enseguida regresamos con más.